Bienvenidos nuevamente. Que Dios los bendiga y los acompañe durante este nuevo año 2026. Gracias por estar aquí. Espero que estos encuentros de estudio de las Sagradas Escrituras favorezcan nuestro crecimiento espiritual y nos fortalezcan en la fe en Cristo cada día más. El tema que desarrollaremos se titula El pueblo de Dios. Contarles cómo las personas a través del tiempo empezaron a formar parte del pueblo de Dios. Para esto he considerado oportuno hacer el tema dividido en partes, segmentando el argumento, y hoy voy a contextualizarlos de una forma bastante resumida, contándoles acerca de la creación, donde comenzó todo. En los anteriores encuentros he venido relatando algunos aspectos relacionados con el tema. Así es que quisiera invitar a quienes aún no los han visto o solo han visto algunos para que lo hagan con el propósito de evitar ser demasiado repetitiva con quienes vienen siguiendo el estudio sin perderse un solo video. Les recuerdo que mis conocimientos son un regalo por la gracia del Espíritu Santo que Dios ha dejado en mí desde el día de mi bautismo y que recibo principalmente a través de la lectura y la escucha de la Biblia, que es la palabra de Dios, recibida por los hombres desde comienzos de los tiempos y transmitida de forma oral y escrita de generación en generación. Igualmente, me sirvo de diferentes instrumentos que Dios pone a nuestra disposición, entre estos el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un compendio de la doctrina de la Iglesia basado en la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, escrito y aprobado por el Papa Juan Pablo II, con un gran aporte hecho por el Papa Benedicto XVI. Como siempre es importante hacer, encomendémonos primero que todo en las manos de Dios con la oración, recordando que donde 2 o 3 se hayan congregados en nombre del Señor Jesucristo, allí Él se encuentra en medio de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, tú que me lo aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen, y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, yo quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias, Dios mío. La creación. Dios quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Si vamos a entrar a hablar del pueblo de Dios, tenemos que tener presente que para formar parte de él es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sabiendo que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vestía una ropa teñida y salpicada, dice el Apocalipsis, salpicada en sangre. Y Él es y se llama el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:13. Como introducción al argumento me sirvo de apoyo de las palabras que dijo Sirácides, profeta del siglo II a.C., en su libro eclesiástico capítulo 42 del 15 al 24.
Ahora traeré yo a la memoria las obras del Señor. Por la palabra del Señor existen y fueron hechas sus obras. Y sigue. Como el sol resplandeciente ilumina todas las cosas, así toda obra del Señor está llena de su magnificencia. Él penetra el abismo de los corazones de los hombres y tiene caladas sus astucias, porque el Señor sabe cuánto hay que saber y distingue las señales de los tiempos. Declara las cosas pasadas y las futuras. Descubre los rastros de las que están escondidas. No se le escapa pensamiento alguno, ni se le oculta una sola palabra. Hermoseó con bellísimo orden las maravillas de la sabiduría. Él es y existe antes de los siglos, y nada se le puede añadir ni disminuir, ni ha menester consejo de nadie. Oh, cuán amables son tus obras, y eso que lo de ellas podemos comprender viene a ser como una centella. Todas estas cosas subsisten y duran para siempre, y todas en ocasión a él obedecen. El Papa Benedicto XVI, cuando le preguntaron si la fe y la ciencia eran contrarias entre ellas, un día dijo: la fe y la ciencia no se oponen, sino que se complementan para llegar a la verdad. Tanto la exégesis científica como la lección divina son ambas necesarias y complementarias para buscar a través del significado literal el espiritual que Dios quiere comunicarnos hoy. Así que aquí vamos a ver la creación vista desde el punto de vista religioso, y van a notar ustedes que no hay una contradicción, sino que se complementa una con la otra, es decir, con la ciencia. Ambas se complementan. Yo estaba viendo a Satanás, dijo un día Jesucristo, caer del cielo a manera de relámpago. Para comprender el profundo significado de esta afirmación que Jesús hizo, necesitamos adentrarnos en el periodo llamado tiempo de la prehistoria. Bueno, aquí vamos a ver cómo Jesucristo ha existido desde la misma eternidad. Dice la palabra de Dios: en el principio era ya el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. El Señor me tuvo consigo al principio de sus obras, desde el principio, antes que crease cosa alguna. No existían los abismos, no había brotado las fuentes de las aguas, y el mundo fue por él hecho. El Señor estableció las cosas para que subsistiesen eternamente y por todos los siglos, fijándoles un orden que observarán siempre. Dice el Salmo: alábale tú, cielo empíreo, es decir, el más alto de los cielos, y alaben el nombre del Señor todas las aguas que están en el firmamento, porque el Señor habló y con solo quererlo quedaron hechas las cosas. Tal fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados en aquel día en que el Señor Dios hizo el cielo y la tierra y todas las plantas del campo antes que naciesen en la tierra. Vamos a ver qué diferencia, porque una se refiere al paraíso, donde comenzó la vida del hombre, y la otra tierra es la que conocemos nosotros actualmente. Toda la hierba de la tierra, antes de que ella brotase, porque el Señor Dios no había aún hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivase. Salía
empero de la tierra, una fuente que iba regando toda la superficie de la tierra. Ese es un gran misterio. Y así comenzó la creación de sus criaturas. Y viene la creación de los ángeles. En Apocalipsis hay un pasaje que dice, y del solio, es decir, del trono, salían relámpagos y voces y truenos, y 7 lámparas estaban ardiendo delante del solio, que son los 7 espíritus de Dios. Jesús dijo a los discípulos, vi a Satanás caer del cielo a manera de relámpago. Aquí vamos viendo. Esto es un pasaje que nos lo cuenta San Mateo, que Jesús dijo, mientras que el que les leí anterior es en Apocalipsis, el último libro que lo escribió Juan, uno de los discípulos escogidos por Jesús. Y ahí dice que estos relámpagos son los 7 espíritus de Dios que se encuentran en el trono de Dios. Luego encontramos que Ezequiel, estoy hablando del profeta Ezequiel, 400 años antes que viniera Cristo, naciera como hombre, dijo, y los animales iban y volvían a manera de resplandecientes relámpagos. Entonces asociamos animales y relámpagos. Y también espíritus de Dios. Y a Ezequiel, en otro capítulo más adelante, nos dice así. Eran aquellos mismos animales que vi debajo del Dios de Israel, junto al río Cobar, y yo comprendí que eran los querubines. 4 caras tenía cada uno de ellos y cada uno 4 alas. Bueno, es la descripción física. Y debajo de estas, una semejanza de brazo de hombre. Vemos que animales también son los querubines. Y sabemos que los querubines son ángeles. De manera que relámpago, animales, querubines, todos tienen una relación, son ángeles de los que estamos hablando. Y Tobías, otro libro antes de Cristo, dice, cuando habla del arcángel Rafael, una historia muy bella que cuenta él, dice, porque yo soy el ángel Rafael, uno de los 7 espíritus principales que asistimos delante del Señor, como lo decía en el Apocalipsis Juan, espíritus de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios. Con él estaba yo disponiendo todas las cosas, y eran mis diarios placeres el holgarme continuamente su presencia, el holgarme en la creación del universo, siendo todas mis delicias el estar con los hijos de los hombres. Esta imagen nos recuerda la creación del Big Bang, o sea, la creación del universo para la ciencia 13.800 millones de años atrás. Recuerden que para Dios el tiempo es un eterno presente. El Salmo ahora le pide alabanza ya no solo a lo creado, ese paraíso, sino que también habla de los espíritus, porque dice, espléese todo espíritu en alabar a Dios. Aleluya. Alaben también los ángeles. Y dice la palabra, en él estaba la vida, Dios, Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Esta luz resplandece en medio de las tinieblas. Y las tinieblas no lo han recibido. Las tinieblas, ¿qué pasó ahí? Pues hay un pasaje en Ezequiel hermosísimo
que nos va a contar qué pasó con uno de estos ángeles, un querubín. Vamos a ver qué pasó. Me habló el Señor de nuevo y me dijo: entona una lamentación sobre el rey de Tiro. Esto dice el Señor Dios: tu creído sello o imagen de Dios, lleno de sabiduría y colmado de hermosura, vivías en medio del paraíso de Dios. En tus vestiduras brillaban toda suerte de piedras preciosas: el sardio, el topacio, el jaspe o diamante, el crisólito, el ónice, el berilo, el zafiro, el carbunclo o el rubí, la esmeralda y el oro, que te daban hermosura. Y los instrumentos músicos estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú has sido un querubín que extiende las alas y cubre el trono de Dios. Yo te coloqué en el monte santo de Dios. Tú caminabas en medio de piedras brillantes como el fuego. Perfecto has sido en tus obras desde el día de tu creación hasta que se halló en ti la maldad. Con la abundancia de tu tráfico, ¿se acuerdan que iban y venían estos animales? Iban y venían, aquí lo dice, con la abundancia de tu tráfico se llenó de iniquidad tu corazón y pecaste. Y yo te arrojé del monte de Dios, y a ti, oh querubín que cubrías el trono, te eché de en medio de las piedras resplandecientes como el fuego, por haberse engreído tu corazón por causa de tu hermosura, y se corrompió tu sabiduría por causa de tu brillo. Por eso yo te arrojé al suelo y te expuse a la vista de los reyes para que te contemplasen. Con la muchedumbre de tus maldades y con tus injustos tráficos, vamos a ver esta expresión más adelante, ¿qué quiere decir Dios con esto? Contaminaste la santidad de esa porción de tierra de Israel que posees, por la que haré salir de en medio de ti un fuego que te devorará y te convertirá en ceniza sobre la tierra, a la vista de cuantos tienen puestos sobre ti sus ojos. Todos los de las demás naciones que te vean quedarán pasmados sobre ti. Reducido serás a la nada y nunca jamás volverás a existir. Palabra de Dios. En otro pasaje, ahora vamos hacia el Nuevo Testamento, un apóstol, Judas, dice: y los ángeles que no conservaron su primera dignidad, sino que desampararon su morada, los reservó para el juicio del gran día en el abismo tenebroso con cadenas eternales. Tenemos la imagen de San Miguel Arcángel. Era un arcángel. También en la creación de los ángeles hay una jerarquía. Los querubines están con Dios en el trono, como lo vimos. Los arcángeles son de una categoría inferior, pues San Miguel lo era. Pero resulta que su nombre, como lo indica, es uno de origen hebreo bíblico, deriva de Micael. Es decir, está compuesto por mi, que significa quién, Ka, que significa cómo, y él, siempre él significa
Dios. Su significado es ¿quién como Dios? O también nadie es como Dios. Y nos cuenta que entre tanto se trabó una batalla grande en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y el dragón con sus ángeles lidiaban contra él. Pero estos fueron los más débiles y después no quedó ya para ellos lugar ninguno en el cielo. Así fue abatido aquel dragón descomunal, es decir, gigantesco. Aquella antigua serpiente que se llama Diablo y también Satanás, que anda engañando al orbe universo, y fue lanzado y arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Se rebelaron. Leímos en un pasaje qué fue lo que pasó. Al mismo tiempo se vio en el cielo otro portento, y era un dragón descomunal, bermejo o rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas tenía 7 diademas, y su cola traía arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Si ven cómo vamos leyendo y viendo la relación entre un libro de la Biblia, unos pasajes que están en el Antiguo con otros que están en el Nuevo Testamento. En el Apocalipsis siempre esa lectura nos dice, pero en el primer capítulo, que en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha son ángeles, dice el Apocalipsis 1:20. Y dice lo que acabamos de leer, que la cola de este dragón descomunal, que ya sabemos todos, no todos, pero son algunos de los nominativos como se identifica el ángel caído, que Dios lo reprenda, y a él a todos sus ángeles que siguieron esa tercera parte, los llaman estrellas también, porque son ángeles, pero ya no son ángeles de luz. Por eso hablamos de las tinieblas. Y entonces es ahí cuando escuchamos también en Apocalipsis el versículo 12:12 que dice: por tanto regocijaos, oh cielos, y los que en ellos moráis, cielos. Acuérdense. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo bajó a vosotros, arrojado del cielo, la batalla que dieron contra y lucharon y perdieron San Miguel y los ángeles de luz, los ángeles de Dios, y está lleno de furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Claro, decimos poco tiempo, ¿cuánto? Pues en otro pasaje, Pedro, siempre del Nuevo Testamento, nos dice: pero vosotros, queridos míos, no debéis ignorar una cosa, y es que un día respecto de Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, cuando se habla de un día, puede ser 1000 años. Veamos más adelante, iremos entendiendo aún mucho mejor. Entonces, seguimos con la creación. Hemos visto cómo se forma el paraíso, cómo Dios habla de este paraíso que no tenía las aguas, sino unas aguas que corrían y llegaban hasta la tierra, que era Él en su omnisciencia, conocedor de todo, sabía perfectamente que era necesario tener otro espacio, otro lugar, a donde fueron cayendo estos ángeles caídos, que, como bien nos lo dice, era la tierra que nosotros conocemos. Y dice la palabra: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra empero estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo: Dios, sea hecha la luz, y la luz quedó hecha. Y vio Dios que la luz era buena, y dividió la luz de las tinieblas. Porque todo lo bueno, como lo hemos visto ya en otras ocasiones, sabemos que viene de Dios. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche, y así de la tarde aquella y de la mañana resultó el primer día. Ahora encontramos este bellísimo salmo que dice: alaba al Señor, oh Jerusalén, alaba, oh Sión, a tu Dios, porque hace soplar su viento y fluyen las aguas. El poder de Dios. ¿Recuerdan que a Moisés Dios le abrió el mar en dos para que pudieran pasar? Es solo Él quien puede, porque sus criaturas le obedecen. Y el agua es una de ellas. Y dice que en el segundo día Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de aquellas que estaban sobre el firmamento. Y quedó hecho así. Y le llamó Dios cielo al firmamento. Y así se cumplió el día segundo en el tiempo de Dios. Dijo Dios también: ahora reúnanse en un lugar las aguas que están debajo del cielo, y aparezca lo árido o seco. Y así se hizo. Y Dios llamó al elemento árido tierra, y a las aguas reunidas las llamó mares. Y vio Dios que esto estaba hecho bueno. Así que dijo: produzca la tierra hierba buena, verde, que dé cimiento, plantas fructíferas que den fruto conforme a su especie y contengan en sí mismas su simiente sobre la tierra. Y así se hizo. Y se creó y resultó el tercer día. El Salmo recita: alabadle, oh sol y luna, alabadle todas vosotras lucientes estrellas. Aquí estamos hablando de los astros. En el cuarto día dijo Dios: haya lumbreras o cuerpos luminosos en el firmamento del cielo que distingan el día de la noche y señalen los tiempos o las estaciones, los días y los años para los hombres, a fin de que brillen en el firmamento del cielo y alumbren la tierra. Y así se hizo. Dios hizo dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para que presidiese el día y la lumbrera menor para presidir la noche y las estrellas. Y las colocó en el firmamento para que resplandeciesen sobre la tierra y presidiesen al día y a la noche y separasen la luz de las tinieblas. Y así vino a ver que esto era cosa buena, lo que le resultó ser el cuarto día. Y quien conoce la ciencia sabe que se complementa y van de la mano, casi de la mano, porque la precisión en el hombre no existe. Pero estamos diciendo lo que la ciencia enseña a los chicos, no en una clase de religión, sobre la creación del universo. Y vamos a ver qué ocurrió en el día quinto.
Según la ciencia, hubo una glaciación externa que permitió la diversificación de la vida aproximadamente 570 millones de años atrás. Antes que eso, se habían creado las primeras bacterias algas, que fueron las primeras formas de vida en el agua. Esto lo dice la ciencia. 4.500 o 1.650 millones de años atrás. O sea, es tiempo. Para Dios, días. Porque Él dice primer día, segundo día. Imagínense. Entonces, ¿cómo es de relativo el tiempo según Dios? Por eso, darnos la de profetas y decir que sabemos cuándo va a ocurrir, no. Si no somos realmente profetas, porque Dios sí lo advierte a sus profetas y sí avisa con tiempo a la humanidad para que se arrepienta, si Él va a tener que tomar medidas, porque Él sí quiere que todas las almas se salven. Pero no es por nosotros que lo hacemos, es porque Dios ilumina a aquellas personas que tienen el don de la profecía. Aquí lo podemos ver solamente leyendo el primer libro, que se llama Génesis, donde está la descripción de la creación de la parte material al comienzo de los tiempos. Notamos que mientras para Dios es un día, para los hombres son millones de años. Y entonces en el día quinto creó Dios los grandes peces y todos los animales que viven y se mueven, producidos por las aguas según sus especies. Asimismo, todo volátil según su género. Y vio Dios que lo hecho era bueno. Y también dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes en cada género, animales domésticos, reptiles y bestias silvestres de la tierra según sus especies. Y así fue hecho. Y hasta hace un salmo para alabar los monstruos del mar y los abismos, criaturas de la tierra. Alabad al Señor vosotras. Había plantado el Señor Dios desde el principio un jardín delicioso en el que colocó al hombre que había formado y en donde el Señor Dios había hecho nacer de la tierra toda suerte de árboles, como lo hemos visto, hermosos a la vista y de frutos suaves al paladar. Y también estaba el árbol de la vida en medio del paraíso y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por fin dijo Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. En plural, son 3 personas y un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y decía: domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a las bestias, a toda la tierra, a todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, los creó, varón y hembra. El Señor hizo caer sobre Adán un profundo sueño y de una de aquellas costillas formó a la mujer y la puso delante de Adán. Y entonces Adán exclamó: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Llamarse pues hembra, porque del hombre ha sido sacada, por cuya causa dejará a su padre y a su madre y estará unido a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Y ambos, a saber, Adán y su esposa, estaban desnudos y no sentían por ello rubor ninguno. Aquí notamos él
Matrimonio, sacramento, nace aquí en este momento entre un hombre y una mujer. Está claro que Dios lo quiso así y les da toda la autoridad para dirigir el paraíso prácticamente, la creación, hecha por Dios. Pero todo es regalo de Dios, porque Dios ha dotado al hombre de sabiduría suya, porque lo hizo semejante, no igual, a imagen y semejanza, porque es el hombre como ser humano de todas las criaturas hechas la más hermosa. Y así llegamos al sexto día. Y también entonces le dijo un precepto: come si quieres del fruto de todos los árboles, mas del fruto del árbol del bien y del mal no comas, porque en cualquier día que comieres de él infaliblemente morirás. Sabía por qué lo decía. Es lo único que le pidió. Y llegamos al séptimo día y entonces quedaron acabados los cielos y la tierra y todo el ornato de ellos. Así que se completó el séptimo día. Dios la obra la había hecho. Así que decidió reposar y cesó de todas las obras que había acabado. Y bendijo el día séptimo y lo santificó, porque había Dios cesado en él de todas las obras que creó hasta dejarlas bien acabadas. Entonces se reposó y cesó el día nuestro del descanso, el domingo para los católicos, porque el hombre también respeta el mandamiento, y uno de los mandamientos del tercero, allí encontramos el significado: porque santificarás las fiestas. Ese día es un día de fiesta, de reposo. Y quiero contarles que si no toda la humanidad, la mayoría tienen un día a la semana que, gracias a Dios, establecido por Dios, después el hombre copia las leyes, es por ley de Dios que se debe respetar, donde el hombre tiene derecho a descansar, como lo hizo Dios después de haber hecho la creación. Pero no se nos olvide aquel personajito del que hablamos que sintió envidia, tenía ganas de ser él, el creador, no criatura. Algo imposible realmente, ¿no? Lo entendemos, ¿verdad? Basta que seamos nosotros autores, creadores de algo para darnos cuenta que el objeto que hacemos no puede pretender dominarnos, porque el creador, el dueño de él, somos nosotros. Y así entonces vemos que la serpiente, dice, el animal, acuérdense, ángel, más astuto de todos cuantos animales había hecho el Señor Dios sobre la tierra, dijo a la mujer: ¿por qué motivo os ha mandado Dios que no comieseis de todos los árboles del paraíso? La cizaña. A lo cual la mujer le respondió: no hables y nunca dialogues con Satanás. Del fruto de los árboles, pues yo digo entre paréntesis esto, ¿no? Aclaro. Ahora sigue la palabra de Dios. Del fruto de los árboles que hay en el paraíso, sí comemos. Mas del fruto de aquel árbol que está en medio del paraíso, nos mandó Dios que no comiésemos, ni le tocásemos siquiera, para que no muramos. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer: oh, ciertamente que no moriréis. Sabe empero Dios
que en cualquier tiempo que comieres de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores de todo, del bien y del mal. Esa serpiente, bien mañosa, eso sí, estaba hablando claro. El problema era que las personas que dialogaban, que no se dialogaban, no entendían porque él, al fin de cuentas, era un ángel dotado de las grandes privilegios de la mayor sabiduría, de la cual nosotros no poseemos sino a través de Dios. En otras circunstancias somos diferentes. Y él sí sabía lo que estaba diciendo. Seréis como dioses. Ustedes se acuerdan que yo ya les había dicho que en la palabra de Dios también alguna vez dijo el Salmo, porque todos los dioses de las naciones son demonios. Seréis como dioses, le dijo. Pero ella no lo entendió. Conocedores del bien y del mal, aquí nos lo está diciendo. ¿Quiénes son ellos? Llenos de malicia, llenos de maldad. Y también conocen el bien porque obviamente fueron hechos por Dios. Pero los domina la maldad. Entonces la mujer vio el fruto de aquel árbol y le pareció que era bueno para comer. Le gustó la apariencia, le pareció bello a los ojos y de un aspecto deleitable, de manera que cogió del fruto y comió de él. Y también se lo dio a su marido, el cual también comió. La tentación cayó en la tentación, el hombre también. Se dejó seducir. ¿Por quién? Por la mujer. Y la mujer, ¿quién la sedujo? La serpiente. Vamos entendiendo cómo son las cosas. Eso no significa que el hombre, cuando cae, cae también. ¿Por qué? Sigue indirectamente o directamente a la serpiente. Pues dice la palabra de Dios en Proverbios: bienaventurado el hombre que me escucha y que vela continuamente a las puertas de mi casa y está de observación en los umbrales de ella. Quien me hallare, hallará la vida y alcanzará del Señor la salvación. Mas quien pecare contra mí, dañará a su propia alma. Todos los que me aborrecen a mí aman la muerte. Porque Dios lo dijo claro. Si comes de esto, de este fruto, van a acarrearse la muerte. Tenían vida eterna y se lo comieron. Pero la gran sabiduría de Dios surge o viene a la creación de Dios, la contraparte, se puede decir. Por una mujer, la humanidad mereció la muerte. Por otra mujer, en su humildad completamente contraria, es decir, obediente completamente a Dios, respetuosa, seguidora de todos sus preceptos, completamente diferente. Y ella, siendo mujer de carne y hueso, no hecha directamente como Eva, que tenía la dicha de haber visto a Dios con sus propios ojos, era íntimo, todos los días lo veía. Mientras que nace la Virgen María en el proyecto de Dios como ser humano, pero ella por fe, porque no lo ve, pero cree en Dios y acepta ser la sierva de Dios para que en su vientre nazca el plan que Dios tiene para la humanidad, porque Él no quería que la humanidad tuviera que vivir esa desgracia que tuvo la serpiente y sus ángeles caídos, de haber perdido para siempre la vida. ¿Por qué? Porque ellos fueron desobedientes, irreverentes, desconfiados, creyeron a la serpiente, pero nunca
se pusieron sobre Dios. Eso permitió que Dios quisiera salvar a su creación humana y por esto tuvo este grandísimo plan. Solo a través de su propio Hijo, la creación que ya existía, que era el mismo Dios y que Jesús lo dice claramente, fue mi propia voluntad venir acá y ofrecerme al mismo Dios como un holocausto, porque vamos a ver cómo a Dios le gustan los holocaustos, para su alabanza, para mostrarle cuánto lo amamos, cuánto lo respetamos. Pues el holocausto es Jesucristo que se ofrece y se inmola para salvar y salvar nuestra vida, recuperándola de la muerte. Y fue a través de su propia madre, la Virgen María, porque ella efectivamente lo aceptó, como lo vimos ya en otros videos. Pero dice la palabra de Dios, para continuar con nuestro tema de hoy: en esto apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Estrellas, ángeles. ¿Por qué 12? Vamos a ir conociendo. Los que no saben, vamos a ver lo que pasa. Entonces ya ahí surgió la creación de la Santísima Virgen. Sigue la palabra contándonos que se les abrieron entonces a entrambos los ojos y como se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron y se acomodaron unas hojas de higuera y se hicieron unos delantales o ceñidores. El Señor llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: he oído tu voz en el paraíso y he temido. Comenzó la vergüenza, el temor, pero no el temor de respeto, sino de miedo por el remordimiento a causa del pecado. Y me llené de vergüenza porque estoy desnudo. Le replicó Dios: ¿quién te ha hecho advertido que estás desnudo? Sino el haber comido del fruto que yo te había vedado que comieses. Y respondió Adán: la mujer que tú me diste por compañera me ha dado del fruto de aquel árbol y le he comido. Creía que así se iba a lavar las manos, echándole la culpa, como si lo hubiera obligado. Inmediatamente Dios a Adán y a su mujer les hizo unas túnicas de pieles y los vistió. Se dirigió a la mujer y le preguntó: ¿por qué has hecho esto? Y ella respondió: la serpiente me ha engañado y he comido. Asimismo a la mujer dijo Dios: multiplicaré tus trabajos y miserias en tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y estarás bajo la potestad o mando de tu marido, y él te dominará. Adán le dijo: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que te mandé no comieses, maldita sea la tierra por tu causa. Con grandes fatigas sacarás de ella el alimento en todo el discurso de tu vida. Cambiaron las características de la tierra. De ahí que ya no podían permanecer en el paraíso. Pero vamos a ver qué ocurre, porque no solo, obviamente, Dios llamó al orden y les dio un mandato que cumplir a cada uno de los involucrados. Dios a la serpiente le dijo: por cuanto hiciste esto, maldita tú eres, o seas entre todos los animales y bestias de la tierra. Andarás arrastrando sobre tu pecho y comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistades entre ti y la mujer,
y entre tu raza y la descendencia suya. Ella quebrará tu cabeza y tú andarás acechando su calcañar. Le mostró la mujer que no era precisamente Eva. Y el ángel lo supo. Y al mismo tiempo habló Dios diciendo: ved ahí a Adán, que se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues echémoslo de aquí, que no sea que alargue su mano y tome también del fruto del árbol de conservar la vida y coma de él. Porque se acuerdan que había el árbol de la vida. Quien coma pues del árbol de la vida va a tener vida eterna, pero si era una condena, pues sería la eternidad. De manera que él toma esta decisión. Echémoslo, porque él no puede estar aquí, y para evitar que en su locura, de su manera inconsciente, lo vaya a hacer. Entonces lo echó del paraíso de los deleites para que labrase la tierra de la que fue formado, es decir, un nuevo Adán, no aquel hecho para la eternidad, porque bajaba a la tierra con las características que tenemos, pues donde hay vida acá, tiene un tiempo. Y desterrado Adán colocó Dios delante del paraíso de delicias un querubín con espada de fuego que andaba alrededor para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. Así hemos llegado al final de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras por el día de hoy. Esto es Estudiando las Sagradas Escrituras. Recuerden hacer sus preguntas, sugerencias, a las cuales espero poder responder satisfactoriamente. Especiales agradecimientos al Grupo Emmanuel Católico por su canción Ya no falta nada, lo tengo todo. Y a los autores y comunidades que comparten generosamente sus imágenes en internet, las cuales me sirven de apoyo y me han servido siempre. Y ya, como han podido notar, la belleza de seguir a Dios, el único y verdadero Dios, que todas las comunidades creyentes vengan, escuchen y se sigan enriqueciendo, así como para quienes creen que les pueda llegar a servir para conocer la religión católica. Y los invito a escuchen el llamado que Dios está haciendo a la humanidad para que regresen o se hagan parte del pueblo de Dios. Hasta el próximo encuentro, que Dios siempre lo permita y lo quiera. Siguiendo el consejo de Santo Tomás de Aquino, enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente. Como conclusión, el salmo que me pareció esperanzador: mas el Señor subsiste eternamente. Él preparó su trono para ejercer el juicio, y Él mismo es quien ha de juzgar con rectitud la redondez de la tierra. Juzgará a los pueblos con justicia. Mientras te pierdes en mis labios, tu amor va inundando todo mi corazón. Con esa paz que llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
ser posible que busques mi amor. Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya